Ahí sí. Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga mucho. Hermano David, ahí en coro. También nos acompaña la familia González. Que el Eterno les bendiga. Vamos a estudiar entonces hoy día un shiur de Musar. Estuvimos viendo la última vez que estudiamos una introducción a la introducción. Fue algo súper simple, una introducción al Jobot Alevavot. El Jobot Alevavot es una obra de Musar. Jobot significa, viene de la palabra Jobá, que quiere decir obligación. Y Levav es como el corazón. Alevavot podría ser como de los corazones, pero se traduce generalmente como las obligaciones o los deberes de la conciencia. ¿Ok? La obra que vamos a estudiar se llama entonces Jobot Alevavot y es los deberes de la conciencia. ¿Cuáles son las obligaciones de la conciencia, es decir, del ser interno? No sé si se acuerdan, pero estuvimos hablando un poco acerca de esa idea. Tomamos unas vacaciones como de un mes y ahora retomamos. Estuvimos hablando de las obligaciones internas que uno tiene. Como hijo del Eterno, hay obligaciones que tienen un carácter externo, y hay otras obligaciones que nacen desde el interior de la persona, y que solamente se cumplen en el interior del ser humano. Estos deberes de la conciencia son justamente eso. ¿Se acuerdan que dimos algunos ejemplos de cuáles podrían ser obligaciones externas? No sé si ustedes se acuerdan de algún mandamiento, de alguna mitzvah, que sea como una obligación externa, no interna, como para poder lograr diferenciar. ¿Se acuerdan? Dimos algunos ejemplos. Yo los voy a recordar. Por ejemplo, una mitzvah que es de carácter externo, así como muy simple, sería, por ejemplo, el uso de los tzitzit. El uso de los flequillos, ¿no es cierto?, que cuelgan de una prenda de 4 esquinas, vendría a ser como una mitzvah que tiene una característica, en primera instancia, externa, que sin embargo, la Torah busca que el cumplimiento de ese mandamiento tenga un impacto de carácter interno. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Torah dice, y pondrán sobre la prenda de 4 esquinas que ustedes vistan un flequillo, ¿no es cierto?, de color celeste, y para cuando ustedes vean este flequillo, estos tzitzit, ustedes recuerden, y ahí está la acción interna, ustedes recuerden los mandamientos del Eterno vuestro Dios. O sea, el mandamiento es externo, pero el objetivo de recordar ya provoca un impacto interno, para que ustedes acuerden de los mandamientos del Eterno Dios, su Dios, y no vayan ustedes en pos de vuestros ojos, dice, y en pos de vuestro corazón, a través de los cuales ustedes se corrompen. Entonces, esta señal del tzitzit, si bien es externa, ¿qué es lo que busca? Es activar el ser interno, ¿no es cierto?, activar algo interno que va a permitir a la persona no violar los mandamientos. Y fíjense el poder entonces de esta mitzvah, porque si bien es un requisito externo, lo que pide o lo que busca es que tú, al mirar el tzitzit, puedas acordarte por qué lo estás vistiendo, por qué lo estás usando. La razón por qué tú lo usas es porque tú tienes un deber interno. Entonces, yo quiero que podamos desarrollar esta idea de que hay obligaciones nuestras que son de carácter interno, y que sin ellas no podemos
sustentar la Torá en nuestra vida. O sea, la Torá requiere una vasija, un sustento, y esa vasija y ese sustento, ese lugar donde la Torá se posa, es el temor al Eterno. Pero ese temor al Eterno, como bien lo hemos estudiado en otras oportunidades, el temor al Eterno uno no nace con temor al Eterno. No es que una persona sea temerosa de Dios porque nació con temor de Dios, sino que el temor de Dios es algo que se aprende, es algo que se estudia. La Torá dice claramente, y aprenderéis a temer al Eterno vuestro Dios. Entonces, aprender a temer a Dios es lo que permite que la Torá pose sobre una persona, pero ese aprendizaje del temor de Dios es de carácter interno y tiene que ver con los atributos internos de la persona. Entonces, esto es más o menos una introducción que vimos la semana anterior, un poco nos fijamos en eso fue lo que desarrollamos, bien breve, y ahora vamos a intentar detallarlo un poquito más. La sabiduría de la Torá se engloba, dice aquí el Rab que comenta esta obra, para que lo anoten. Entonces, la obra que vamos a estudiar se llama Jobot Alevavot, los deberes de la conciencia. El rabino que hizo este libro se llama Rabenu Behaye Ibn Pekudá. Se los voy a escribir, ¿ok? Para que no lo olviden. Aquí lo voy a mandar. Entonces estamos estudiando Jobot Alevavot. El Rab que hace esta obra es el Rabenu. Un minutito. Todos estos datos son importantes, son básicos, pero es bueno que los sepan. Behaye Ibn Pekudá. Ahí está. Este es el Rab autor de esta obra, el Rab de Haye Ibn Pekudá. Van a ver ustedes que todo lo que este Rab va a comentar en este libro es sumamente interesante, profundo, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nosotros, por lo general, como no hemos estudiado mucho acerca de obras en el judaísmo, intentamos de pronto hacer como una separación entre el judaísmo y nuestra fe judía mesiánica, o nuestra fe mesiánica, y pensamos que todo lo que el judaísmo tiene no nos haría bien. Pero la verdad es que esta obra es una obra maravillosa que habla acerca del desarrollo del temor a Dios. Y van a ver ustedes cómo en todo el desarrollo de la obra y de la enseñanza de este libro vamos a encontrar enseñanzas que ya fueron dichas por los apóstoles, por los discípulos de Yeshua, por el mismo Yeshua, y vamos a ver que el musar en la Torá finalmente es transversal, no es una cuestión de un movimiento, sino que el musar desde el primer libro de la Torá hasta el último libro en la Biblia es una cuestión transversal. Ok, vamos a estudiar. Los deberes corporales y los deberes de la conciencia. Los deberes corporales, este es el subtítulo, los deberes corporales y los deberes de la conciencia. Es decir, hay deberes que recaen en el cuerpo y que requieren una acción del cuerpo para poder cumplirlos, ¿ok? Y hay otros deberes que recaen en la conciencia, es decir, en el interior, y para poder cumplirlos se necesita un esfuerzo interno. La sabiduría de la Torá se engloba en dos grandes bloques. El primero es el conocimiento de los deberes corporales, que constituye la sabiduría que se manifiesta externamente. El segundo es el conocimiento de los deberes de la conciencia, que son obligaciones concernientes al ámbito oculto y privado de la conciencia.
Este conocimiento constituye la sabiduría inherente a la vida interna del hombre. ¿Ok? Tenemos entonces deberes corporales que constituyen la sabiduría que se manifiesta de manera externa, y tenemos deberes internos, obligaciones de la conciencia, y que están en el ámbito de lo oculto y de lo privado. Quisiera poner un pequeño ejemplo para que más o menos vayamos entendiendo. La Torá dice que el Eterno aborrece al soberbio, abomina, dice, abomina al soberbio de corazón. La pregunta es, ¿la persona puede que externamente no sea soberbia? Es decir, sea callado, puede ser que la persona no se pavonee, puede ser que la persona esté todo el tiempo con una actitud sumisa, pero en su corazón hay orgullo. Entonces la Torá dice que el Eterno abomina al orgulloso de corazón. Es decir, en su corazón reside el orgullo. No hay una manifestación externa de ese orgullo, pero él sabe que dentro de sí hay algo, ¿no es cierto?, que le impide desarrollar humildad, sino que él es orgulloso dentro de él. Y el Eterno dice que él abomina ese atributo, ¿ok? Ese mal atributo, que es el orgullo que reside dentro de la persona. Ahí hay una obligación interna. ¿Me van entendiendo? Entonces nosotros estamos estudiando Musar en ese sentido. Vamos a estudiar las características o deberes que tenemos internos, porque esos nos van a permitir ser un aposento, una vasija para la Torá. Si no hay atributos, la Torá se pierde. O sea, usted puede saber mucho, pero si usted es un orgulloso, todo lo que usted sabe se pierde. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es mejorar los atributos para que la Torá pueda posar en nosotros, desarrollarnos internamente para que luego la Torá pueda finalmente hallar una cabida en nosotros y llevarnos a un buen fruto. Los deberes corporales, los deberes externos corporales, se dividen en dos categorías, dice el Rab. La primera incluye aquellos deberes que el intelecto, fíjense, aquí hay un deber corporal que incluye deberes que el intelecto igualmente demandaría. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay un deber que tiene que ver con honrar al padre y a la madre. Eso es un deber intelectual. ¿Me van escuchando, no? ¿Se oye bien? Ok. Hay un deber intelectual. ¿Por qué digo que es intelectual? Porque funciona automáticamente en la conciencia de la persona. Y es externo, es corporal. Porque no requiere mayor esfuerzo. O sea, no requiere una acción a menos de que la persona esté muy bloqueada, ¿no es cierto?, dentro de su desarrollo como ser humano, como individuo. La persona, si tiene padre y madre, ¿qué es lo que va a desarrollar por naturaleza? Respeto por su padre y por su madre. ¿Me entienden? Entonces, es un deber que recae en el intelecto, ¿no es cierto? Y que incluso si la Torá no lo mencionara, no lo demandara, la persona igualmente lo ejecutaría, lo respetaría, porque es algo natural, inherente al ser humano. Un ejemplo de eso es honrar al padre y a la madre. Hay personas que nunca han estudiado la Torá, pero que respetan a su padre y a su madre. Eso es una obligación, ¿no es cierto?, que recae en el intelecto y es una cuestión más bien externa a la persona porque es algo natural. O sea, no requiere un esfuerzo interno. Entonces, la primera incluye aquellos deberes que el intelecto igualmente demandaría. Nuestro intelecto igual nos demandaría respetar a nuestro padre y respetar a nuestra madre,
también nuestro intelecto nos demandaría, por ejemplo, sabemos que es malo asesinar. Sabemos que, aunque la Torá no lo haya dicho, aunque nosotros no hayamos estudiado nunca Torá en nuestra vida, sabemos que quitarle la vida a alguien es algo que nuestro intelecto nos dice que es algo que no se debe hacer. Entonces, esto es un deber corporal. ¿Por qué? Porque nos requiere un mayor esfuerzo interno, porque es algo natural a la conciencia del ser humano. ¿Lo van entendiendo? Ok. Entonces los deberes corporales se dividen en dos. La primera, de nuevo, incluye aquellos deberes que el intelecto igualmente demandaría, incluso si la Torá no los exigiera. Ahí dimos dos ejemplos. Honrar al padre y a la madre y no matar. La segunda de estos deberes corporales abarca aquellos que nos llegan a través de la revelación y que son preceptos que el intelecto no exige ni descarta. Por ejemplo, la prohibición de mezclar carne y leche. Hay un precepto en la Torá, ¿no es cierto?, donde uno no puede mezclar carne y leche, que se llama basar de halab. ¿Ya? Tú no puedes comerte un trozo de vacuno con un queso derretido encima, ¿no es cierto?, que suena pero exquisito, pero está prohibido por la Torá, ¿no es cierto? Está prohibido por la halajá más bien, por la halajá, ¿no es cierto?, mezclar carne y leche. ¿Qué sucede con esto? Que estos preceptos son preceptos donde el intelecto no exige ni descarta. Es decir, por ejemplo, también la prohibición de vestir prendas tejidas de lana y lino. Hay un mandamiento en la Torá que nos dice que no podemos usar lana y lino al mismo tiempo. Esa prohibición se llama shadnes. ¿Ok? Esta prohibición del shadnes, si ustedes la quieren anotar, está en Deuteronomio capítulo 22, verso 11. ¿Ya? Y la prohibición anterior de la carne y la leche está también citado en Shemot 23, 19, Shemot 34, 26 y Devarim 14, 21. Ahí están los versículos. También tenemos, por ejemplo, la prohibición de plantar juntas dos clases distintas de semillas. Esa mitzvah se llama kilaim. No podemos mezclar juntas semillas de dos clases distintas. ¿Ok? O cualquier precepto semejante, activo o no activo, cuya razón fundamental es desconocida para nosotros. Entonces, todos estos preceptos cuya razón es desconocida para nosotros, pero la Torá nos pidió que lo hiciéramos, son preceptos que son de carácter corporal, y si bien exigen de una u otra forma el esfuerzo del intelecto para poder ejecutarlos, tienen este carácter corporal porque solamente hay que ejecutarlos, no hay un esfuerzo interno para poder llegar a la observancia de estos preceptos. O sea, el Eterno te dice, no comas carne y leche, ok, no como carne y leche, pero no hago un esfuerzo interno por eso. No me debo vestir con lana y lino, ok, no me visto así, pero luego no desarrollo un esfuerzo interno por eso. ¿Me van comprendiendo? También la Torá me dice, no siembres semillas de dos clases en un mismo lugar. No hay un esfuerzo interno para cumplir la mitzvah, pero finalmente la cumplo, la observo, porque el Eterno lo ha dicho, y así es, y cumplo el mandamiento. Pero estos mandamientos no generan, ¿no es cierto?, un impacto en el interior de la persona, sino simplemente generan la disposición de crear obediencia en el ser humano, obediencia en el hombre. ¿Ok? Pero con esto no corregimos atributos ni cualidades en la persona. Por lo tanto, hay deberes que son externos, es decir, corporales, que se dividen en estas dos categorías.
aquellos deberes que el intelecto igualmente demandaría, aunque la Torá no los exija, y vimos el ejemplo de que a pesar de que la persona haya nacido y no haya estudiado nunca Torá, va a respetar igual a su padre y a su madre por naturaleza, o va a saber que asesinar es mal. O los preceptos que también, ¿no es cierto?, la Torá nos dice, cuya explicación lógica no sabemos. ¿Ok? Cuya explicación lógica, la razón por la cual observamos esos preceptos, no lo sabemos. Daniel ha levantado la mano. Ok, Daniel, adelante. Shalom, hermano, el Señor le bendiga. Igual. Es una consulta con lo que está lo que está revisando. Si el Mashiach dice que al pensarlo es como si ya lo hubieras hecho, es la acción antes de eh, colocarlo sobre el pensamiento o el intelecto. No te entendí la pregunta. Estamos viendo hacer el acto y el otro es el intelecto, ¿cierto? Lo físico y el intelecto. Pero si yo ya lo pensé, es como si lo estuviera haciendo. Sí y no. Sí y no. Lo voy a volver a repetir. Hay mitzvot o deberes que son corporales en el sentido de que no requieren un esfuerzo interno en el sentido del espíritu de la persona, en el sentido de que no requieren atributos o cualidades, porque fíjense que lo que estamos estudiando tiene que ver con el desarrollo del hombre como ser humano, como persona, como individuo. No requiere, por ejemplo, que yo trabaje sobre mi orgullo el hecho de no comer carne y leche. No sé si me van entendiendo. Que yo trabaje con mi humildad no requiere que yo cumpla estos preceptos. Por eso son mitzvot o deberes que son de carácter corporal, es decir, externos. Y hay otros que son inherentes al ser humano que tampoco requieren de mayor esfuerzo porque son lógica pura, que es el hecho, por ejemplo, de no asesinar. Y el hecho, por ejemplo, de honrar al padre y a la madre, porque uno desde niño entiende que al papá y a la mamá hay que hacerle caso. Y para eso no necesité un gran esfuerzo, por eso es externo. No sé si me expliqué mejor ahora. Sí, sí, correcto, sí. No, ¿Se entendió? sí, estaba yo meditando en otro aspecto, en si no se hace un esfuerzo físico, o sea, intelectualmente, no se hace un esfuerzo intelectual, mentalmente, en la persona, nunca va a llegar a lo físico. Correcto. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Y yo sé que un poco de esto requiere filosofar un poco, pero ya me van a entender, ya vamos avanzando. A veces el maestro no tiene la capacidad de explicarse muy bien. Esa es la, ¿cómo se llama? Esa es la gracia del maestro, que el maestro pueda hacer más simple las cosas. Pero estamos mejorando para usted, ¿ok? Bien, acá me dicen, buenas noches, al no hacer ese esfuerzo interno, ¿se incumple la ordenanza? No, no se incumple porque es parte de la lógica, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de un niño obedece a su papá y a su mamá sin hacer ningún esfuerzo, porque entiende por naturaleza que él es el hijo y los papás son los que lo ordenan, lo mandan. No hay un esfuerzo mayor. Y respecto, por ejemplo, no sé, de otros mandamientos que son más externos aún, ¿no es cierto? Mezclar leche y carne. ¿Cuál podría ser el esfuerzo interno de eso? Es que estoy haciendo algo por el mero hecho de que la Torá me lo exige. Y eso desarrolla en la persona obediencia. Bendito More Abraham, y cuando dice el Shema es un mandamiento que, Cuando uno dice Shema. ajá, Claro, cuando uno dice Shema, entramos a otra área. Porque si bien pareciera que es algo como externo, el esfuerzo que yo desarrollo al decir Shema es una cuestión del intelecto, ya requiere un esfuerzo interno. Porque ¿qué hago cuando digo Shema? Estoy declarando la unicidad de Dios. Y cuando yo declaro la unicidad del Santo Bendito, me esfuerzo por poder, ¿no es cierto?, concentrarme en eso,
esa es la manera en la que uno debiese decir Shema. Ahora, si uno va a decir Shema y está con el celular aquí, ¿no es cierto?, mirándolo así, o pensando en cualquier otra cosa, obviamente eso no es decir Shema, ¿no es cierto? Pero Shema en sí mismo requiere un esfuerzo interno, que sería lograr la conciencia de que Hashem, Santo Bendito, es uno, porque eso es lo que proclamamos. Entonces, sí requiere, eso es un deber de la conciencia. De hecho, eso es un tema que tenemos que estudiar, que habla, cuando uno logra desarrollar ese pensamiento de que Dios es uno y único, uno obtiene una filosofía de vida distinta, mucho más elevada, ¿ya? Y de hecho esta obra habla de eso, así que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces dijimos que habían deberes de la conciencia y deberes corporales. Explicamos los deberes corporales, que tienen más bien que ver con preceptos que se deben hacer porque el Eterno los dijo, o otros deberes que la Torá nos exige que por naturaleza nosotros los haríamos a pesar de que la Torá no los hubiera dicho, como el caso de honrar al padre y la madre o de no matar. Pero hay otros deberes, ¿cierto?, que son los deberes de la conciencia, ¿ok?, que significan los deberes de los corazones. En Jobot Alevavot es eso, ¿ok? Y estos deberes de la conciencia son las obligaciones concernientes al ámbito oculto y privado de la conciencia. Fíjense entonces ustedes que ustedes son una persona, yo también, somos personas que tenemos una vida interna. Nosotros nos relacionamos de muchas formas en la vida. Tenemos una manera de ser externa, trabajamos de una manera cuando estamos dentro de un círculo de personas, cuando vamos a un lugar, nos comportamos de una manera, pero cuando estamos solos en nuestra realidad, nosotros somos quienes realmente somos, ¿no es cierto? Siempre vamos a intentar no mostrar nuestra debilidad hacia los demás. Esto es muy importante porque en la medida que uno logre desarrollar esta conciencia de que todos somos seres humanos limitados, incluso el líder que te está enseñando, incluso el líder que te está enseñando y educando en la Torá, tiene debilidades e imperfecciones. No es bueno endiosar a las personas, ni a los líderes, ni a los maestros. Todos somos seres humanos débiles y limitados. Mientras antes nos demos cuenta de eso, mejor va a ser para que no suframos decepciones al tener expectativas altas del comportamiento de los demás, porque los seres humanos siempre desarrollamos un sentido de expectativa muy alta, y luego ¿qué sucede? Nos decepcionamos, no tomando en cuenta que nosotros mismos hemos muchas veces generado expectativas en otras personas y nosotros mismos no hemos cumplido las expectativas de otros. Entonces, cuando sabemos que tenemos todos una vida interna que mejorar, nos empezamos a ocupar de esa vida interna. El punto es, ¿qué hay dentro de mí que debo mejorar? ¿Cuáles son los deberes de mi corazón que yo no estoy analizando ni mejorando? Y vamos a pasar pero por un montón de deberes, comenzando por el orgullo, la falta de modestia y un montón de deberes que están por mejorar en nosotros y que nos causan un montón de problemas en la vida por no mejorarlos. De eso se trata, ¿no es cierto?, las clases de Musar que estamos comenzando a realizar. Ok. Ejemplos de los deberes de la conciencia. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Me van entendiendo? ¿O me estoy haciendo entender? ¿Sí? Bien. Los deberes de la conciencia, sin embargo, radican completamente en la razón,
cómo con la ayuda de Dios vamos a explicar. Todos los preceptos se dividen en activos. Hay mitzvot, que son mitzvot hace, es decir, mandamientos positivos, que son de hacer algo. Por ejemplo, digamos usted un mandamiento de hacer algo. Guardar el trabajo. Un mandamiento de hacer podría ser el mandamiento de guardar, ¿cierto? Tengo que ejecutar una acción. ¿Ok? Y luego tenemos, La mesuzot, perdón, colocar la mesuzot. muy bien, poner en las puertas, en las jambas de nuestra puerta, lo que la Torá indica, y escribirás, ¿no es cierto?, en vuestras puertas estas palabras mías y las escribirás. Y de ahí también, por ejemplo, podría ser el tefilín y lo amarrarás. ¿Ok? Eso es una acción, algo que tengo que hacer, es una mitzvah hacer. Es un mandamiento activo. Y luego tenemos mandamientos no activos, que son mitzvot lo ta'ase. ¿Ok? Por ejemplo, prohibiciones de la Torá, ¿no es cierto? No codiciar, no matar, no robar, etcétera. Son preceptos de prohibiciones, no hacer algo. No es necesario explicar esto en relación con aquellos preceptos que se aplican a los miembros del cuerpo, pues algo bien conocido por todos. Voy a mencionar, sin embargo, ciertos preceptos, algunos activos y otros no activos, de entre aquellos deberes de la conciencia que ahora me vienen a la mente, a efectos de que con la ayuda de Dios sirvan de modelo para todos los que no mencionaré. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de preceptos activos inherentes a los deberes de la conciencia podrían ser la convicción de que el mundo tiene un creador que le dio existencia. Es algo inherente, ¿no es cierto?, a la conciencia, la convicción de que el mundo tiene un creador que le dio la existencia a partir de la nada. Fíjese que con el solo hecho de creer que el mundo no se manda solo, usted está cumpliendo un precepto. Usted vive todo el tiempo sin hacer mayor esfuerzo, solo un esfuerzo interno, pensando que el soberano de los mundos es el santo bendito, y es el soberano de este mundo, que el mundo no se manda solo, que él rige el mundo, y eso tiene un alcance no pequeño, no menor. ¿Por qué? Porque si yo crezco y vivo con esa conciencia de que el mundo realmente tiene un dueño, eso quiere decir que que mi vida, también alguien es dueño de mi vida. Y que también dirige, así como dirige en el mundo, este ser todopoderoso que dirige el mundo, las naciones, también dirige mi vida. Entonces, ese alcance es muy importante, porque no estamos solos. Desarrollamos entonces la conciencia de que no somos seres humanos abandonados en este mundo. O sea, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, está ocupado de este mundo, pero no solo eso, ocupado de cada uno de nosotros. Y no estamos solos en este mundo, aunque a veces nos sintamos así, o creamos que es así, Él está al tanto de cada detalle de nuestra vida. Entonces, desarrollar la conciencia de que hay un Creador nos sirve para elaborar una fe sana en nuestro Padre Santo, nuestro Padre Eterno. Vivimos un poco más aliviados y descansados, porque ya esta cosa de que, ¿qué será de mí mañana? ¿Qué será de mí si pierdo el trabajo? ¿Qué será de mí si no me llega el sustento? ¿Qué será de mí si pasa esto otro? Este miedo, ¿no es cierto?, latente que hay en la persona por vivir o existir en este mundo, se apaga cuando uno se da cuenta que en realidad el mundo tiene un creador, y que este creador no es más ni menos que mi propio papá, es mi padre, y que está ocupado de mí. No preocupado, ocupado de mí, de mis asuntos. Se entromete en mi vida, se involucra en mi vida, interviene en mi vida y me va a ayudar.
Fíjense que todo esto lo logramos solamente desarrollando un mandamiento, que es el primero de todos, el mandamiento de creer en Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios. Ese es el mandamiento de Munat Hashem, creer en Hashem. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, yo soy en mí debes creer, y no solo eso, debes creer que yo intervengo en la vida de las personas a tal punto que te saqué de la tierra de Egipto. Ok. Entonces, tenemos ahí un ejemplo, la convicción de que el mundo tiene un creador que le dio existencia a partir de la nada. La convicción de que no hay nada como él. Esta es otra conciencia y otro deber que debemos cumplir. No hay nada como él. Esto está en Devarim 4:15. Cuiden bien sus almas, dice ese pasaje, ya que ustedes no vieron ninguna imagen el día que el Eterno les habló en Joreb en medio del fuego. No hay nada como el Eterno. Cuando yo desarrollo esa conciencia de que no hay nada como Hashem, no hay cosa corporal. Yo no lo puedo limitar a él. Entonces hay que desarrollar esta conciencia de que el Eterno no es un hombre. El Eterno no es un algo. Él está fuera de toda comprensión humana, fuera de todo límite. No requiere un cuerpo para poder ser explicado. Desde el momento en que yo traigo algo físico, lo limito. Y entonces luego pierdo la comprensión de él, porque él no puede ser explicado en nuestras palabras. Entonces no hay nada como él. Y cuando yo desarrollo ese sentido de que Hashem es uno y único, en mi vida empieza a generarse un sentido de fe, de confianza, que no puede ser comparado con nada. Y eso me trae mucha paz. También dice aquí el escritor, el Rab, dice el reconocimiento de su unicidad. Eso es un deber de la conciencia, que es el reconocimiento de su unicidad, lo que hemos venido diciendo. Para decir Shema, eso requiere un esfuerzo interno, que es reconocer que el Santo Bendito es uno. Otro precepto que nace desde dentro es el precepto del deber de servirlo. El deber de servirlo. Generar en nosotros esta conciencia de que hay un deber de servirlo, no solo a través de actos externos, sino que también en el desarrollo interno del ser humano, de la persona, en la conciencia, desde dentro. Usted y yo podemos servir al Eterno de manera externa solamente. Podemos ponernos kipá, podemos ponernos un talit, podemos incluso hacer como que estamos rezando y estamos supuestamente conectados con Él, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. Entonces, lo externo, si no conecta con ese deseo y ese anhelo verdadero del ser humano de conectar con la humanidad, lo externo pierde sentido. Lo externo tiene que ser, en el fondo, un reflejo de lo que la persona está sintiendo en su interior. Entonces, hay un deber de servirlo que debe conectar con el interior de la persona. Servirlo con el corazón, como dice la Torá. Esto está ahí en Devarim, capítulo 6, versículo 13. Devarim 6:13 dice, si alguien lo tiene por ahí, si lo quieren leer, es un versículo del cual se toman nuestros sabios para explicarnos que hacer tefilá es un mandamiento.
Al Eterno tu Dios servirás. Eso dice el versículo. ¿Y cómo has de servirlo? Has de servirlo con el corazón, dice el versículo. ¿Y cómo se sirve a Dios con el corazón, dijeron los sabios? Con la tefilá. Fíjense que el deber entonces del corazón es servirlo por medio de algo, que es la tefilá. ¿Cómo yo lo sirvo con el corazón? Por medio de la tefilá. ¿Y por qué por medio de la tefilá? Porque la única manera en que el corazón se abra y manifieste lo verdadero que está dentro del ser humano es a través de las palabras. Y las palabras solamente tienen conexión con lo que hay en el corazón. Es lo único que nos conecta verdaderamente. El ser interno con la realidad externa se hace realidad solo con las palabras. Las palabras sacan lo que hay en el corazón. Y ahí está la enseñanza de nuestro Mashiach, que enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, ¿por qué hago tefilá? Porque con la tefilá puedo conectar mi corazón al servicio del Santo Bendito. Entonces, la tefilá es un mandamiento, pero no es un mandamiento externo, es un mandamiento del interior de la persona. Hacer tefilá nos conecta con una realidad interior, es un mandamiento hacer tefilá. Bueno, nuestros sabios nos enseñaron a hacer tefilá y hay, ¿cierto? Hay 3 oraciones preestablecidas que uno las debe hacer con todo el corazón. Y también hay una oración que ya es de antaño, desde Moisés en adelante, que es la oración del corazón que hace la persona con sus propias palabras. La misma que enseñó nuestro Mesías Yeshua, cuando él dijo, cuando ustedes oren, entren a su cuarto o a su privado, en lo secreto, cierren la puerta, ¿no es cierto? Y oren a vuestro Padre que está en los cielos en privado, y Él va a responder en público lo que ustedes oren y hablen con Él. Hay un desarrollo que debe ejecutarse de manera privada en la tefilá, que es la tefilá de mía personal que yo tengo con Hashem, y hay otra tefilá que es la tefilá pública, que es la tefilá que hacemos en público y la hacemos con 10 personas, que es la tefilá de Minyan, donde hay un rezo y donde servimos a Hashem como rey. Fíjense que ahí Él es rey. Entonces por eso hay todo un protocolo. Me paro, me siento, cierro los ojos, me inclino. No estamos sirviendo ahora, no nos estamos comportando como un hijo y padre, sino que ahora somos siervos y el rey. Y lo servimos como rey, y por eso hay solemnidad en ese rezo. Eso también tiene que hacerse con el corazón. Pero esta tefilá que no es cuando yo estoy con más personas, sino cuando yo estoy solo en mi casa, solo en mi dormitorio, ahí es cuando yo realmente revelo quién soy y quién deseo ser, ¿no es cierto? ¿Quién deseo ser? ¿En qué me deseo convertir? Y le revelo al Santo Bendito todo lo que hay en mi interior. Y hablo con Él, como si Él fuera mi mejor amigo, cosa que sí es. Él es nuestro mejor amigo. Y uno le dice a Él, le dice, Padre, me cuesta esto, he pecado en esto, otro, soy tan soberbio, soy tan orgulloso, no quiero ser así, Señor, no quiero ser enojón, no quiero gritar nunca más, no quiero tener orgullo, no quiero tener esta altivez en mi corazón, no quiero ser desagradable con las personas, Señor, no quiero mejorar. Y uno empieza a decirle lo que uno desea, ¿no es cierto? Uno desea, quiere ser mejor ser humano, quiero perdonar, Señor, a los que me hicieron mal. ¿Por quién soy yo para no perdonar? Si uno empieza a hablar con Él desde el deseo, desde el anhelo de mejorar para Él, para presentarse mejor para Él, y uno empieza a desarrollar dentro de sí, fíjese que las palabras empiezan a adoctrinar el corazón. Entonces el corazón empieza a recibir mensajes. ¿Cuál es el mensaje? No es bueno que seas orgulloso. No es bueno que no perdones.
No es bueno que te mantengas soberbio. No es bueno que no seas recatado. Y el corazón empieza a recibir toda esta información. Las palabras van uniendo, ¿no es cierto? El deseo del corazón va uniendo con la realidad externa y eso permite que uno finalmente logre el objetivo. Todo eso se desarrolla desde el interior de la persona. Entonces, el ser humano tiene un potencial dentro de sí, dentro de su corazón. El hombre tiene un potencial para mejorarse por medio de la tefilá. Pero una tefilá verdadera y sincera. No esa tefilá, ¿no es cierto?, que hizo el fariseo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de esa tefilá? ¿No es cierto? Yo diezmo más que todos, doy mi acá, doy mi ofrenda, mi compromiso mensual, mi diezmo, me conecto todos los sábados a las 9 de la mañana, soy el primero que está conectado, Señor, el primero. Me conecto, luego me desconecto de los últimos, no soy pecador como el hermano Juanito. Entonces, desarrolla esta actitud dentro incluso de la oración y del sistema religioso, desarrolla esta actitud soberbia, como si Dios pudiese asombrarse de todo lo que él hace. Y lo único que ha desarrollado no es más que orgullo y un pavoneo, ¿no es cierto?, que lo hace quedar en ridículo delante del Santo bendito. Eso hay que mejorarlo. Saber que somos personas limitadas y que por más que hagamos lo que hagamos, Él es el único grande. Nosotros siempre tendremos un límite y algo que mejorar, algo que cambiar. ¿Ok? Fíjense, todo lo que hemos dicho son solamente deberes del interior, deberes del corazón. Y eso es lo que intentamos trabajar. Ok, preguntas y comentarios hasta ahora. Bueno, Benito More, yo pienso que cuando las personas somos, bueno, viviendo, cuando somos personas soberbias, altaneras y activas, en este tiempo, nuestro Benito Maciel nos avergüenza delante de otras personas, aún personas que están menos natural que nosotros, nos dan lecciones, ¿verdad?, y comportamientos, ¿verdad?, que nos achican. Por eso nosotros tenemos que, como dijo en Marcía del Eterno, tenemos que ser sencillos, muy sencillos, humildes, aceptar las Sencillos, cosas, ¿sí? dejarse corregir, porque hay hermanos a veces que no se dejan corregir, y entonces nos tratan como que si nosotros fuéramos personas arrogantes, y no es así. A veces uno está viendo el mismo Marcía y dice que uno tiene que ayudarse uno entre los otros. Así es. Para mí, exhortarse, pues una exhortación entre hermanos. Si digo el mal en el otro, tengo que aceptar. Es bueno, muy bueno generar este sentido de humanizarnos. Exacto. Porque somos humanos, ¿ah? Sí, Pero tenemos que no somos ángeles, pero tampoco somos robots. Somos seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestra religiosidad no pierda el sentido de la humanidad que llevamos dentro. Esta religiosidad que queremos llevar, ¿no es cierto?, vestir y etcétera, no tiene que impedir que nosotros nos desarrollemos como seres humanos, que entendamos que podemos equivocarnos y que no vamos a permanecer en el error, sino que si alguien se equivoca, si alguien fue orgulloso un día, mañana puede ser humilde, mañana puede desarrollar este sentido de, ¿cierto?, de mejorar. El gran error de todos sería caíste y no volverte a levantar. No, te equivocaste. Esto es como la persona que se está ahogando en el río, ¿no es cierto? ¿Cómo sobrevive una persona que está en el río? Ahogándose. Está así. Que mete la cabeza y que saca la cabeza. Que mete la cabeza y que saca la cabeza. Así está, ¿no es cierto? Entonces, salir. El que saca la cabeza, ese no se muere. Esto es lo mismo. Uno tiene que esforzarse, sacar la cabeza todo el tiempo, no dejarse llevar por nuestra inexpertez, nuestra falta de experiencia, perdón, y
y dejarse vencer por nosotros mismos, desarrollarnos, superarnos. Entonces, lo primero que todo es conocernos, porque todos tenemos debilidades. Yo puedo decir, mi debilidad es esta, o mis debilidades son estas, y sobre esas debilidades uno debe trabajar. No hay problema si alguien debe desconectarse, que el Eterno le bendiga mucho, no hay problema. Bien, seguimos hablando acerca de las obligaciones del corazón. Entonces dijimos, él debe de servirlo con el corazón, y hablamos de que la tefilá es una mitzvah que se cumple con el corazón. ¿Ya? Ahí hay un deber de la conciencia, un deber del corazón. La tefilá se cumple con el corazón, ¿ya? No podemos orar sin corazón, no podemos hacer tefilá sin corazón. Eso no es cumplir con la tefilá. Hay que ponerle intención, hay que ponerle corazón. Y eso es el rezo establecido, y dijimos que hay, ¿cierto?, un sistema preestablecido ya por nuestro jajamim. Pero hay una tefilá, que es la tefilá que viene desde Abraham en adelante. Yo no sé si Abraham hacía shaharit, no creo que haga shaharit como lo hacemos hoy día, ¿no es cierto? Ni minjá, ni arbit. Pero sí creo que Abraham hablaba con Dios. Y él hablaba con sus propias palabras. Y es bueno desarrollar esto de hablar con él por todo. Yo intento hacerlo. Intento hablar con él de todo. A veces voy manejando y hablo con él y le digo, mira, Hashem, ayúdame. A veces estoy muy preocupado por temas del trabajo y le digo, tengo este problema acá, ayúdame con esto porque, mira, esta persona es muy difícil, ayúdame, échame una manito. Y ahí voy hablando con él todo el día, ¿no es cierto? Le digo planes, a veces él, yo creo que me mira y se ríe, ¿no es cierto? Otras veces me ayuda a que las cosas salgan, pero ¿qué desarrollo? ¿Qué desarrollamos cuando hablamos con él? Una relación. No podemos vivir de una relación prestada con el Eterno. Escuchen. Siempre escuchamos a las personas contar sus testimonios. Yo no me gusta mucho esto de contar testimonios. Tiene un ángel, qué sé yo, y me habló. No, yo creo que esas cosas debiesen ser siempre para uno. Pero está mal, creo yo, que cada persona se limite y no viva su propia relación con Dios. O sea, todos tenemos que tener una relación con Él. Él me habla a mí de una manera distinta como le habla a usted. Él tiene un lenguaje propio conmigo. Y eso yo tengo que desarrollarlo. Saber vivir con esta manera de hablar con Él. Si usted todavía no ha descubierto cómo Dios le habla a usted, ¿le digo por qué sucede eso? ¿Por qué eso usted no le descubre? La respuesta es súper simple. Porque usted no habla con Él. Eso es todo. Usted no sabe cómo Dios le habla a usted porque usted no habla con Él. Cuando usted comience a hablar todos los días, hable con Él, cuéntele, explíquele, pídale perdón, dele gracia, pero todos los días, un poco. Y ojalá en cada momento que tenga un momento libre, usted va a empezar a desarrollar esta relación. Y de pronto usted se va a dar cuenta cómo Él le habla a través de un suceso, una señal, un sueño, le habla porque una persona vino, le dijo algo, y usted conectó. Solamente usted lo entendió. Pero ese fue el santo bendito intentando hablarle. Mire, fíjense, hay personas, me estoy yendo del tema, disculpen, después vuelvo, ¿ya? Hay personas a las cuales el Eterno le tiene que hablar en un nivel muy material, porque no pueden ver cómo Él les habló desde la Torá, por ejemplo. ¿Cómo me explico? Hay personas a las que se les tiene que pinchar una rueda. Tienen que chocar su vehículo. Tienen que perder dinero. Tienen que hacer malos negocios. Tienen que pasar pobreza. Tienen que, no sé, empezar a pasar situaciones que salen de su control para que ellos empiecen a recapacitar qué es lo que están haciendo mal. Y ese lenguaje, que es un lenguaje divino, Dios te está mandando señales, te está hablando, te está diciendo, corrige esto, corrige esto.
Pero ese es un lenguaje muy material, que si bien es un lenguaje divino, no debiese ser así. O sea, Dios debiese acercarse a hablar contigo de otra manera. El tema es que no puede llegar a ti, porque para poder llegar a ti, tendría que quitarte el trabajo, las preocupaciones, tu falta de fe, tu falta de alegría, tu pena, tu orgullo, tu depresión, todas esas cáscaras que impiden que Dios se acerque. Pero Dios quiere hablarnos. Él quiere hablar con nosotros. Solo que nosotros no estamos todavía en el nivel que Él espera para poder hablar con nosotros. ¿Cómo mejoramos ese nivel? Empezando a desarrollar este sentido de usar el corazón. Hay personas que no pueden hablar con Dios. Hay personas que no saben hablar con Dios. Hay personas que no pueden abrir su boca. Fíjense lo que decimos en la Amidá. La primera expresión que decimos en la Amidá, Hashem Sefaday Tiftaf Ufilla Gita y la Teja. Señor, abre mis labios. Abre mis labios, Señor, abre mi boca. ¿No es cierto? Abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. O sea, tengo la boca cerrada. No puedo hablar contigo. Si tú no abres mi boca, yo no puedo hablar contigo. Y eso es un problema que muchas personas tienen. No pueden hablar con Dios porque tienen su boca cerrada. Les voy a dar un tips para que eso se mejore. Ustedes le pueden decir al Eterno, así, Hashem, tengo mi boca cerrada. No puedo hablar contigo. No sé qué hablar. Tengo mi corazón cerrado. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que ya están hablando con Él. Cuando ustedes le digan la verdad a Él, se van a dar cuenta que están hablando. O sea, por eso dice el Salmo, que Hashem escucha la oración de aquellos que se acercan a Él en verdad, con verdad. Entonces, la manera de conectar con Dios es a través de la verdad. Hay que decirle al Eterno la verdad que está en nuestro corazón. No puedo hablar contigo, no puedo abrir mi boca, no puedo expresarte lo que hay en mi corazón. Eso me pasa, no puedo. No puedo bajar, Señor, de mi materialismo a esta realidad interior que yo necesito desarrollar. Bueno, cuando la persona hace eso, de pronto empieza a hablar y de pronto se conecta con ese mundo espiritual y de pronto empieza a elevarse y de pronto empiezan a caerse las cáscaras que le impidían acercarse al Santo Bendito. Fíjense, dice la Torá que vino Jacob, vino Jacob a lo de su padre Isaac, vino a su padre Isaac para poder recibir la verajá, la bendición que debía recaer sobre Esaf. ¿No es cierto? Vestido como Esaf, con pelos en su brazo, con pelos en su cuello, igual que Esaf, se vistió externamente como Esaf, externamente. ¿Qué le dijo Isaac a Jacob? Los brazos, el cuerpo es el cuerpo de Esaf, dijo Jacob. Perdón, dijo Isaac. Es el cuerpo de Esaf. Pero dijo, pero la voz es la voz de Jacob. ¿Cuál es la arma más poderosa que tenemos nosotros? La voz del pueblo de Israel. Con la voz podemos ganar y vencer nuestras batallas. Con la voz, con la tefilá, con la plegaria, con un shiur, con una clase. Ustedes no saben lo importante que es conectarse a una clase de Torá, difundir la Torá, difundir la tefilá, hablar las grandezas del Santo Bendito. Lo importante que es hablar, pero no hablar tonteras, hablar la palabra de Dios y hablar cosas que nos puedan elevar, porque la voz es la voz de Jacob. Y esa es la herramienta que tenemos. Otro ejemplo. ¿Por qué un brujo o un profeta de los gentiles como Bilam fue elegido para maldecir al pueblo de Israel por Balac?
porque solo un hombre que sabe usar bien las palabras puede maldecir a un pueblo cuyo poder está en su boca. La única manera en que a nosotros nos puedan vencer es a través de las palabras. Pero la única herramienta por la cual nosotros vamos a vencer es por medio de las palabras, por medio de la boca. La boca es lo que nos conecta con lo que hay en nuestro interior, es lo que saca la verdad. O sea, hay un deber que está enraizado en la conciencia del corazón, ¿no es cierto?, que es el deber de servirlo a él por medio de la tefilá, con el corazón. Todos estos deberes son deberes internos, deberes de la conciencia, como por ejemplo ya hemos dicho, reconocer la unicidad de Dios, creer que Él existe, el reconocimiento de su unicidad, ¿no es cierto?, de su majestad, el deber de contemplar sus maravillas, de sus creaciones, para obtener evidencia de su existencia, depositar nuestra confianza en Él. Por ejemplo, el ser humildes ante Él. Todo esto es una actitud interna. Temerle, sobrecogerse, avergonzarse, debido a que toda nuestra realidad, que es limitada, es visible ante Él y es de su pleno conocimiento. O sea, nosotros no podemos pavonearnos con el Eterno. ¿Quién lo sabe todo? Entonces nos avergonzamos ante Él, pero al mismo tiempo nos sentimos acogidos por Él. Y le servimos con un corazón libre de orgullo, de jactancias, de soberbia. Fíjense todo lo que tenemos que trabajar dentro de nosotros. Es lamentable que se nos haya acabado la hora de estudios. Comenzamos a las 8:30, ya son las 9:30. Pasó súper rápido la hora. Preguntas, comentarios, ¿quedó claro lo que hemos venido diciendo? Es solamente una pequeña introducción, nos queda un montón por seguir estudiando. No sé si quieran seguir comentando o quieren preguntar algo más. El hermano Daniel, adelante. Lo que me quedó dando vuelta el tema del profeta Bilam y el conocer las palabras. Siempre he tenido esta pregunta en realidad, si es que es a un nivel Peshat o a un nivel Sot, de saber ocupar la tefilá o saber ocupar las palabras correctas, qué decir, o los nombres correctos o las frases correctas. Respecto de cómo nos funcionaría a nosotros, ¿tú preguntas? Sí, de cómo funciona el tema del habla. Si le funcionó a Bilam, ocupando las letras, yo podría decirlo de esta forma, hablando más metafísicamente, ocupar las palabras correctas, directas, ocupando las del nombre del Eterno, etcétera, Mira, o una ok, mira. tefilá normal. Primero, a Bilam no le funcionó, a pesar de que él sabía usar las palabras. ¿Por qué no le funcionó a Bilam lo que él deseaba? ¿Qué era lo que deseaba Bilam? La maldición del pueblo de Israel. ¿Por qué no le funcionó a Bilam? De hecho, esta es la razón por la cual Balak lo pone en distintos montes y lo va cambiando de lugar, porque la medida de que uno cambie de lugar, a la persona le cambia la suerte. Entonces, dependiendo desde el punto de vista en el que se mire la situación, la suerte de la persona cambia. Por eso los rabinos comentan, por ejemplo, que una manera de empezar de nuevo es cambiarse de ciudad, cambiarse de lugar, ¿no es cierto? Es un nuevo comenzar siempre que uno cambia de posición, físicamente hablando. A pesar de todo eso, Bilam no le resultó, a pesar de que hizo todos los esfuerzos posibles. ¿Por qué? Porque lo que Bilam estaba pidiendo en ese momento no era el centro, no estaba en el centro de la voluntad de Hashem. Hashem no iba a maldecir al pueblo porque el pueblo es un pueblo bendito. Por lo tanto, si bien Bilam sabía usar las palabras y Bilam podía conectar con el mundo de la espiritualidad por medio de las palabras, incluso a través de una forma muy mística que nosotros desconocemos, herramientas que Bilam conocía y tenía en su haber,
no logró conectar con la respuesta a sus palabras porque eso no estaba en el centro de la voluntad del Santo Bendito. ¿Cómo A nos eso, funciona? disculpe, a eso me refería, porque si era reconocido por Balaam, sí reconocía que sí le funcionaba en otro ámbito. En otro ámbito sí le funcionaba porque ocupaba las palabras que capaz que nosotros mismos tampoco sabemos ocupar, o muchas veces dejamos o desconocemos. Era mi pregunta Lo más que que pasa nada. es que desde un punto de vista espiritual, Bilam tenía acceso a mundos espirituales que no necesariamente venían del mundo de la santidad. ¿Ya? La gente que trabaja en mundos espirituales tiene acceso a otros niveles que no necesariamente son niveles de santidad, sino más bien niveles de impureza. Dentro de esos niveles hay permiso, ¿no es cierto?, para ocasionar mal o para gestionar eventualidades en la vida de las naciones o de las personas, y eso puede provocar cierto daño si las personas no cuentan con una protección espiritual. El pueblo de Israel, sin embargo, estaba protegido y cuidado por el Santo Bendito. Por lo tanto, lo que Bilam quería no estaba en el centro de la voluntad del Eterno. ¿Por qué le funcionaba a Bilam? Porque él tenía la expertise para poder entrar dentro de ese mundo donde podían suceder cosas. ¿Por qué no funcionaría a nosotros si no sabemos entrar a esos mundos? Simple, súper simple. Porque una persona que pide a Dios con verdad no necesita saber nada más que eso. Que lo que está pidiendo a Dios lo hace con todo su corazón. Baruch atah Adonai, shomea tefilá. Bendito eres tú, Adonai, que escuchas la oración. El Eterno escucha la oración con verdad. Clave para que te abran la puerta ahí arriba, habla con verdad. Habla con Él a solas, pero con verdad. Dile la verdad. No le escondas nada, dile la verdad. Requisito para la teshuvá, dile lo que hiciste al Eterno. Arrepiéntate con verdad, ¿no es cierto? Y eso te va a hacer conectar con Él. La verdad es lo que nos conecta con el Santo Bendito. Entonces, ¿quedó claro, no? Ok. Ejemplos, tenemos otros ejemplos de preceptos no activos inherentes a los deberes de la conciencia, además de los opuestos a los recién mencionados. Podrían ser no ser envidioso, por ejemplo. Estos son preceptos que son inherentes a los deberes de la conciencia, pero que tienen un carácter de no activo, es decir, son de no hacer. Los anteriores eran preceptos inherentes a los deberes de la conciencia que tienen un carácter activo, de hacer. Hacer tefilá, creer en la unicidad de Hashem, ¿no es cierto? Son preceptos internos, obligaciones de la conciencia, que son de un carácter positivo. Ahora hay otros preceptos que son de carácter no activo, que son de no hacer y que también son obligaciones de la conciencia, deberes de la conciencia. Y esto podría ser no ser envidioso. Todos estos puntos, por si acaso, los estamos hoy día solamente mencionando como una introducción, pero los vamos a analizar punto por punto. O sea, vamos a ver por qué somos orgullosos. Y vamos a analizar los atributos, vamos a hablar acerca del tema del orgullo, y vamos a ver cómo nosotros revelamos ese orgullo al mundo. Es súper interesante. Vamos a darnos cuenta que realmente no somos tan humildes como creíamos. No somos tan como creíamos. Y vamos a darnos cuenta que tenemos mucho que mejorar. Mucho que mejorar. ¿Ok? Entonces, dijimos, podrían ser, por ejemplo, no ser envidioso, ser vengativo, por ejemplo,
vengativo, una persona que se venga, que quiere vengarse, o rencoroso con los miembros de nuestro pueblo. De hecho, hay una mitzvah, ¿no es cierto?, que impide o que nos exige, más bien, nos dice que no debemos ser, no guardarás rencor, dice, en tu corazón contra los hijos de tu pueblo. No hay un mandamiento que dice eso. Es una obligación del corazón no guardar rencor. Qué importante es perdonar. A veces recibimos daño de personas que no nos querían hacer daño, por contextos, por circunstancias, y guardamos rencor. Nunca hablamos de estas cosas, pero vivimos con rencor. ¿Y sabes cómo nosotros demostramos que tenemos rencor? Cuando hacemos la Yonará. La Yonará es hablar mal, para quien no sabe. Hablar de alguien. Nosotros podemos decir, no, yo no guardo rencor con nadie, qué sé yo no odio a nadie. Pero cuando tú tienes la posibilidad de sentarte con alguien, a hablar, y de pronto sale esa persona, o salen esas personas, o sale ese grupo de personas, y tú empiezas a hablar de esas personas, o de, etcétera, en el fondo lo que estás haciendo es mostrando todo el rencor que aún hay en tu corazón. Puede ser que las cosas que tú digas son, entre comillas, una realidad, pero no hacen más que desnudarte y revelar que en ti hay falta de perdón. Y eso lo hemos hecho todos. Todos, en alguna medida, hemos hablado de otros con otros. Y eso no es más que una falta de perdón sincero en nuestro corazón por quienes, sin querer, a lo mejor en algún momento nos hicieron algún daño. Por eso es importante, en la tefila que nos enseñó Yeshua, nuestro Mesías, fíjese que todas estas cosas están tan conectadas, y nuestro santo Mesías, él era un experto del Musar. Y Yeshua, nuestro Mashiach, nos dijo, cuando ustedes oren, ¿cierto?, orarán así, y al final de la tefila dice, y perdónanos, como nosotros, todos los días, perdonamos a quienes nos han ofendido. Entonces, yo tengo que pedirle perdón al Eterno todos los días, pero yo debo perdonar todos los días, no solamente un día. Porque el rencor tiene esta cosa de permanecer en el corazón, y permanece durante mucho tiempo. Está ahí en la persona reposando y esperando a ser tocado para que un día salga la conversación y volvamos a hablar. Todos los días hay que gestionar dentro del corazón el perdón. Y ojalá mencionar a las personas, porque por eso uno tiene que sacarlo del corazón y decir, Hashem, yo perdono a estas personas. Quizás no me quiso hacer daño y lo hizo, yo lo perdono a esta persona, la perdono, sinceramente. Mañana voy a volver a comenzar y no quiero tener esto en mi corazón, lo perdono. Fíjense que gestionar el perdón dentro de la persona es muy liberador. Y esto habla de no ser vengativo, habla de no ser envidioso, y esto habla, ¿no es cierto?, de gestionar aquellos preceptos de la conciencia que requieren un no hacer. ¿Qué es el no hacer? No guardar rencor. ¿Ok? Entonces, no te vengues ni les guardes rencor a los hijos de Israel, como dice la Torá. No maquinar transgresiones, ni desearlas, ni consentir llevarlas a cabo. Y toda clase de asuntos que conciernen a la conciencia humana y que solo el Creador conoce. Estas cosas son inherentes a la obligación de las personas. Como está escrito, fíjense lo que dice la Torá. Yo, el Eterno, indago el corazón y examino los riñones. Esto está en Jeremías 17:10. Según nuestros sabios, los riñones están asociados de alguna forma con las pasiones humanas. Entonces dice la Torá, o dice el profeta,
que yo soy el Eterno, indago el corazón y examino los riñones. Yo veo las pasiones humanas. Y dice, el alma del hombre es la lámpara del Eterno, con la cual indaga en sus partes más recónditas. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Los hermanos de coro levantaron la mano. Una pregunta del mismo Moreno. Entonces, ¿cómo se explica cuando uno tiene un problema con ciertos hermanos y uno necesita hablarlo, decirlo con alguien o con otro hermano? Hablar un problema de un hermano con otro, ¿usted la compara? Para Ay, poder resolver el problema. se escuchó, no logré entender bien, pero yo creo que el protocolo debiese ser el siguiente. Entiendo que cuando hay alguna situación, Ajá. uno, por lo general, uno no lo hace, que es hablar con la persona de manera privada. Eso es lo primero. Intentar solucionar el punto. Si no hay solución, intentar buscar ayuda con los líderes o la autoridad que está dentro de la comunidad. ¿No es cierto? Si no hay solución, incluso así, uno tiene que siempre intentar perdonar en el corazón y esperar a la persona, incluso no habiendo solución. Eso es lo ideal. Yo estoy hablando en términos ideales. Lo ideal no siempre es lo que uno hace. Porque uno finalmente actúa como humano y como humano se queda con rencores y finalmente va desarrollando esto que es el rencor en el corazón. Estoy hablando en términos idealistas. En términos idealistas uno debiese lograr perdonar y lograr intentar incluso, nuestros sabios nos enseñan que si tú te equivocaste, esto es al revés, si tú te equivocaste y tú le hiciste daño a alguien y la persona te dice no te perdono, tú tienes que buscarlo 100 veces y hasta que la persona te diga te perdono. Buscar es que la persona te perdone. Tú te equivocaste, búscalo, hasta que te perdone, búscalo hasta que te perdone. Al mismo tiempo, uno debiese perdonar, como dijo nuestro santo Mesías Yeshua. ¿Cuántas veces perdonará mi hermano si peca contra mí? 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? 490 veces diarias. No significa que no tiene número, significa que es una expresión, es una máxima de ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Todas las veces que él te pida perdón, o todas las veces que debas perdonarlo. Porque es la manera sana de vivir, es una manera sana de vivir. Cuando uno entiende que el ser humano es así, es decir, el ser humano se equivoca, comete errores, uno vive sanamente. Porque uno entonces deja de desarrollar esto que es como la expectativa de que todos se tienen que comportar angelicalmente, y no es así. Todos se equivocan. Y como todos se equivocan, hay que perdonar a quienes se han equivocado, porque yo también muchas veces me he equivocado. ¿Ok? Bien, hermanos, amigos, que el Eterno les bendiga mucho. Lamento por los que entraron un poquito más tarde y no pudieron entrar antes a la clase, pero igual se quedaron con un pedacito ahí de la enseñanza. Y qué bueno, igual que pudieron compartir estos últimos minutos con nosotros. El próximo jueves los dejo invitados a la misma hora. El pasaje de los riñones está en Jeremías, capítulo 17, versículo 10, hermano Daniel. Los dejo invitados para el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal, 20:30, para hablar de Musar, para hablar de ética, de cómo mejoramos nuestras vidas delante del Eterno. Amén. Seguimos estudiando entonces esta obra del Jobot a Levavot, próximo jueves a las 20:30. Hermana Elizabeth, gracias por visitarnos. Gracias, quería hacerle una consulta. Es que como Sí. aquí está un poquito la hora diferente, ¿usted va a mandar esto para que nosotros lo repasemos, si es posible? Voy a mandar la grabación a todas las personas que me escriban por interno, Ok, ¿cierto? Ok. Voy a dejar acá mi celular para que me escriban un WhatsApp. De todas maneras, estoy en el grupo de Torah y Emuná, ¿no es cierto? Ustedes tienen mi teléfono, la mayoría de todos tienen mi teléfono, ¿no es cierto? Yo soy el administrador del grupo Torah, Emuná y Musar.
que es donde yo envío el link. Entonces, los que quieran esta clase, me la piden, yo voy a mandar el link para que ustedes se queden con la clase en el link, va a quedar grabada ahí. Y de esa manera la pueden ir revisando todas las veces que quieran. Esa es la idea de estudiar todos los jueves, entonces nos juntamos, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, a las 20:30 para estudiar un poco de Musar. ¿Amén? Amén. Gracias. La próxima semana les tengo una sorpresa, viene alguien a enseñarnos una clase, vamos a hablar la próxima semana sobre la alegría. Seguimos después igual estudiando Jobot Alevavot, tenemos mucho tiempo para seguir estudiando, pero la próxima semana viene una persona nueva que ustedes no conocen a enseñar acerca del tema de la alegría a las 20:30 el próximo jueves. Amén. Shalom, shalom. Me despido de todos. Que el Eterno les bendiga mucho. Gracias. Bendiciones. Cuídense. Shalom a todos. Laila Top, que descansen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.